Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Jimena? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Perdón que no prenda la cámara. Estoy haciendo dormir a mi nenita, pero ya me desocupo. Mil disculpas, ingeniero. Listo, no se preocupe. Gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Vamos a empezar entonces la clase, por favor. Vayamos encendiendo las cámaras. Jimena tiene un momento de justificación en el tema de las cámaras por un tema personal. Vayamos encendiendo las cámaras, por favor. Gracias, Samuel. Gracias. Profe, buenas noches. Disculpe una pregunta antes de empezar la clase. No sé si tal vez podríamos socializar un poco la parte de la tarea que, bueno, pues hasta el día de hoy se va a subir, ¿no? Y el viernes ya vendría a ser el examen, estimado. José Luis. Claro que sí, con mucho gusto. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Estimado, una pregunta. Bueno, el deber, estaría bien si, por ejemplo, en las partes donde también teníamos que desarrollar con nuestras propias palabras, usamos conceptos tomados de parte de la bibliografía que tenemos en la página de ITESUD y también de Internet. Bueno, yo en mi caso, por ejemplo, hice así, entonces no sé, profe, si tal vez estará bien de esa forma. No sé qué tiene usted que decir al respecto de lo que le comento. Ya, de preferencia sería con sus propias palabras. Ahora, si usted quiere tomar como referencia algún material de la plataforma, etcétera, es importante que cite, luego de lo que usted escribe, debe citar de dónde sacó esa información, que no es autoría suya, sino que tomó de este texto, de esta página, de este link, etcétera. Ah, ya, en el caso que hayamos tomado de la bibliografía, está bien que yo en mi caso, por ejemplo, le puse en cursiva y subrayada, y al final del texto le puse, por ejemplo, el capítulo 3.5 de la bibliografía. Estaría bien, tal vez, profe. Perfecto, sí, está bien. Ah, ya, muchas gracias. Siempre y cuando citemos de dónde hemos tomado. No habría Perfecto. problema. Igual también no importa si incluimos gráficos dentro de la descripción, por ejemplo, hablando de la segunda pregunta, donde está la seguridad pasiva. Por ejemplo, usted dice mencione 3 ejemplos de cada uno en la mención, en la seguridad activa y en la seguridad pasiva. Entonces, por ejemplo, si está bien si ponemos un ejemplo de la seguridad pasiva, los airbags, el cinturón de seguridad y los apoyacabezas. En mi caso yo puse, y puse un grafiquito y al lado puse la descripción. ¿Sí estaría bien, profe, en ese aspecto? Sí, está bien, correcto. Ah, ya. Listo. Oiga, muchas gracias. Disculpe a veces no se tiene la oportunidad porque hay que avanzar con la materia. Entonces, usted sabe que la calificación del deber es tan importante. Entonces, bueno, se toma con la mayor seriedad esta parte de los deberes ya para finalizar de la mejor manera, estimado. Y otra pregunta adicional.
En el examen más o menos, ¿de cuántas preguntas va a ser, estimado? El tema del examen no tengo conocimiento, lo está tratando netamente la parte académica, Gabriel. Ah, ya. Sí, disculpa. Listo, profe. Con todo, bueno, esta es la última clase y si no tengo ya la oportunidad de, bueno, agradecimiento a su persona y bueno, pues esperando que a todos los compañeros también nos vaya de una buena manera en este examen, en esta materia, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted, Gabriel. Muy amable, igualmente. Listo. Bienvenidos entonces a esta última clase de educación vial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre la tarea. Por favor, entonces, tratemos de subir lo más pronto posible quienes todavía no lo han hecho y pierdan cuidado que de la misma manera, pues yo revisaré cuanto antes y trataré de ser no muy específico en los temas o en las observaciones o en la retroalimentación de las actividades, sino más bien valoraré mucho criterios y cosas de fondo, más no de forma. Muy bien, vamos entonces a empezar la clase de este día. Va a ser una clase muy participativa en donde espero por favor y les pido que participen todos quienes puedan. El tema de esta clase es el manejo a la defensiva y las emergencias. El manejo a la defensiva, ya vamos a ver qué es, lo vamos a ir analizando, planteando ejemplos, pero de antemano les digo que es algo sumamente importante y que puede prevenir o evitar muchísimos accidentes. Así que por favor, ¿quién me ayuda leyendo la primera lámina? El manejo a la defensiva. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? Manejo defensivo. Forma segura de conducir. Sus objetivos son la prevención, proteger la vida. Aplicar técnicas para prevenir accidentes e infracciones. 3. Aplicar conocimientos para prevenir accidentes e infracciones. 4. Modificar cambio de conductas al conductor. 5. Conducir de forma legal, responsable y segura. Listo. Perfecto. El manejo defensivo no es más que una forma segura de conducir. ¿Cuáles son los objetivos? Proteger la vida, lo más importante, ¿verdad? La vida. Aplicar técnicas para prevenir accidentes e infracciones. Aplicar conocimientos para prevenir accidentes e infracciones. Modificar cambio de conductas al conducir y conducir de forma legal, responsable y segura. Importantísimo la número 5. Conducir de forma legal, responsable y segura. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un manejo defensivo? Tal vez en la cotidianidad de ustedes, que hayan pasado, que hayan visto, que pongan en práctica. ¿Cuál sería un ejemplo de un manejo defensivo? ¿Nadie? Profe, tal vez podría ser, tal vez cuando estamos, por ejemplo, aquí en Quito, cuando estamos cerca de personas que no manejan tan bien como en este caso serían los buceros, que toca tener mucha precaución y tener, por así decirlo, y como dice la diapositiva, aplicar los conocimientos para prevenir accidentes y aplicar las técnicas y el conocimiento. Ya, muy bien. Listo. Otro ejemplo de esto es, nosotros estamos transitando por una vía preferencial, nosotros somos la vía principal y tenemos preferencia. Como tenemos preferencia, nosotros transitamos a una velocidad considerable porque no hay vehículos y avanzamos, ¿ya? Y en las intercepciones no reducimos la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en preferencial, ¿verdad? Ese no es un manejo defensivo. Un manejo defensivo, ¿cuál sería? Aunque yo esté en la preferencial,
tengo la prevención de qué? De que alguien puede atravesarse, alguien puede estar despistado, alguien no conoce, puede venir una persona en estado etílico, etcétera, puede atravesarse en la vía. ¿Qué hago? Sé que estoy en mi derecho, sé que estoy en preferencia, pero manejo de forma segura. ¿Puedo reducir un poco la velocidad? Claro, ya como lo explica ahora, sí, claro, tiene sentido. Por ejemplo, al aproximarse a una intersección donde veamos que en el otro lado hay el pare, para manejar de manera defensiva podríamos aplicar el claxon o el pito para, por si acaso, una manera de prevención, también reducir la velocidad. Perfecto, así es. También se han dado muchos casos, o bueno, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo tengo ya el semáforo en verde para ya pasar, pero hay personas que se pasan en rojo del sentido contrario, ¿no? Entonces también es una manera de tal vez no acelerar enseguida apenas cambia el semáforo, sino siempre fijarse que del otro lado no se pasen en rojo. Perfecto. A veces nosotros vemos que ya estamos en verde y arranco, pero hay ocasiones en que aparecen vehículos fantasma a altas velocidades y pueden ocasionar un accidente, ¿no es cierto? Entonces siempre, por favor, el manejo a la defensiva. Vamos a continuar con esto. ¿Qué debe evitar y controlar un conductor? Esto es fundamental. Alguien que me ayude leyendo, por favor. Conductas inseguras propias al conducir. 2. Conductas inseguras de otros conductores. 3. Condiciones externas adversas imprevistas. Muy bien. Dice, ¿qué deben evitar y controlar los conductores? Gracias. Conductas inseguras propias al conducir, conductas inseguras de otros conductores y condiciones externas adversas imprevistas. Tres cosas importantes. Conductas inseguras propias, yo controlo, puedo reducir hasta en un 100%. Conductas inseguras de otros conductores, puedo tomar precauciones, puedo defenderme, ¿verdad? Pero no las puedo reducir al 100% porque depende de otras personas. Y las condiciones externas adversas imprevistas. De igual manera, puedo en algo minimizar estos riesgos. Por ejemplo, si voy a un viaje largo y sé que voy a viajar la noche, ¿qué tendría que hacer? Revisar con anticipación las luces. Sé que me voy de viaje y quizá posiblemente estamos en invierno y empiece a llover. ¿Qué tengo que revisar? Las plumas, ¿verdad? Entonces siempre con anticipación revisar todos los elementos y el vehículo en general para prevenir o estar preparado para condiciones externas adversas imprevistas. Llantas de emergencia también puede ser y demás. Muy bien. Ante una emergencia de tránsito, la norma obliga a lo siguiente. Ayúdenme leyendo, por favor. Ante una emergencia, la norma de tránsito obliga al usuario de la vía. 1. Estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para las víctimas. 2. Prestar colaboración para evitar mayores peligros. 3. Restablecer la seguridad de la circulación y ayudar a esclarecer los hechos. Listo. Gracias. En caso de emergencia, el conductor estará obligado. Primero, estarán obligados a auxiliar y a solicitar auxilio, prestar colaboración para evitar mayores peligros y restablecer la seguridad de la circulación y ayudar a esclarecer los hechos. Debemos notificar siempre, recuerden, a los organismos de auxilio para que acudan a la emergencia. Podemos auxiliar a las personas de qué manera, inmovilizándolos.
para no causar tal vez algún daño. No sabemos cómo están sus extremidades, cómo están sus órganos internos y demás, por lo tanto debemos inmovilizarlos y no tomar un procedimiento del cual nosotros no conocemos. Prestar colaboración para evitar mayores peligros, por ejemplo, si fue un accidente con un vehículo que transportaba sustancias inflamables, tenemos que obligatoriamente desalojar a las personas. Si un vehículo se queda tal vez en una situación de posible caída a un barranco, etcétera, ¿qué tenemos que hacer? De la misma manera, tratar de estabilizar el vehículo, sacar a las personas, etcétera, las medidas del caso. Y restablecer la seguridad de la circulación y ayudar a esclarecer los hechos. Tratar de que no se congestione las vías y, por supuesto, tratar de solucionar siempre los hechos, esclareciendo. Seguimos, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo la siguiente lámina? Ante una emergencia, la norma de tránsito informa. ¿Quién, por favor? A ver, informa al usuario de la vía el procedimiento a optar. 1. Detenerse de forma inmediata. 2. Adoptar medidas para garantizar la seguridad y colaborar con las autoridades. 3. Evitar la modificación del estado de las cosas, huellas u otras pruebas. 4. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado. 5. Avisar a la autoridad o agentes si hubiese personas muertas o heridas, permanecer o volver al lugar del accidente. 6. Facilitar su identidad a las personas implicadas en el accidente. Listo, gracias. Decimos acá, detenernos de forma inmediata, adoptar medidas para garantizar la seguridad y colaborar con las autoridades. Por ejemplo, si nosotros o si el accidente ocurre en una curva, debemos asegurar o adoptar medidas para que de repente un vehículo que no tiene nada que ver venga y se impacte, ¿no es cierto? Evitar la modificación del estado de las cosas, huellas u otras pruebas. Fundamental también para que se esclarezcan los hechos. Prestar a los heridos el auxilio, como ya habíamos hablado en la parte de arriba. Avisar a las autoridades. También tenemos conocimiento de que se debe informar inmediatamente a los organismos de socorro. Facilitar su identidad a las personas implicadas en el accidente. Proporcionar los datos de vehículos que se encuentran implicados. Muy bien. Esta parte ya es una parte un poco más legal, ¿verdad? Una parte en donde se lo debe analizar muy bien ciertos temas. En algunas ocasiones no se puede en la práctica actuar como manda la ley. Lamentablemente el conductor tiene que apartarse del lugar por diferentes circunstancias. Creo que mientras tomemos las prevenciones del caso y tengamos una adecuada educación vial, creo que nadie sale ni salimos con el afán de perjudicar a nadie, ¿verdad? Sin embargo, si es que... Ingeniero, dígame. buenas noches. Buenas Pero noches. se da casos que si usted quiere ver un accidente de tránsito en la carretera, generalmente que cuando uno intenta ayudar, porque las áreas urbanas están más próximos los bomberos y los paramédicos, ¿no? Pero en las áreas rurales ha pasado de que si usted se presta a ayudar, muchas veces va a ser implicado en el accidente de tránsito, porque va a decir que usted lo atropelló, que usted intervino en este accidente, ¿no? Eso ha pasado muchas veces, puede ser acusado y también puede meterse en un problema. Exactamente, gracias Carlos. Correcto, así es, ¿no?
Y eso es lo que conlleva a que los ciudadanos, o en este caso los conductores, tomen alguna actitud de inobservancia o que me importismo o de indolencia, no sé cuál sea la palabra correcta, ante estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces, como dicen, el comedido puede salir un poco mal parado, ¿verdad? Se detiene un vehículo, alguien se detiene, quiere ayudar a las personas y resulta que después le involucran y dicen que él fue lo uno, lo otro. Yéndonos en el otro tema, vemos a veces en vías vehículos con llantas bajas, vehículos aparentemente dañados. Nadie nos garantiza de que verdaderamente haya sucedido un desperfecto mecánico, un accidente leve, etcétera, o tal vez sea una estrategia para delinquir, ¿verdad? Todas esas cosas intencionales o inintencionales que pueden suscitarse en los acontecimientos de tránsito conllevan a que los ciudadanos seamos un poco más prevenidos y también pues en ocasiones seamos más individualistas hasta cierto punto y no nos involucremos tanto en ciertas cosas, ¿verdad? En ocasiones nosotros podemos haber sido testigos de un accidente de tránsito, pero no queremos involucrarnos quizá de que nos lleven a testificar, de que tal vez la familia de los involucrados, de la una o de la otra parte, se sientan tal vez perjudicados por nuestro testimonio, ganarnos enemigos, como se dice coloquialmente. ¿Qué hacemos? Nos mantenemos un poco distantes de los hechos, ¿verdad? Son casos de la realidad. Perdón que lo interrumpa. Digan. Otro ejemplo también, hablando de este tema, podría ser que también podríamos convertirnos en víctimas, viendo que en una escena, digamos, de un accidente, como usted comenta, no tengamos la posibilidad, en este caso, por ejemplo, de parquearnos para poder bajarnos. Entonces, por ejemplo, usted, ¿cómo se consideraría eso ahí? Que nosotros estamos velando primero por nuestra seguridad y la seguridad de otros actores viales y que por esa razón también tal vez no estamos colaborando. ¿Me puede repetir un poco el contexto, Gabriel? No le pude entender en su totalidad. Claro, es por ejemplo lo que usted nos comentaba de un accidente de tránsito, digamos que pase en una autopista de alta afluencia. Nosotros, digamos, tendríamos, por así decirlo, la voluntad de querer ayudar, pero al ver que tal vez la seguridad de esta vía para no poder ser otra víctima nos impediría ayudar, entonces eso estaría bien, o sea que nosotros en tal caso podríamos ayudar de otra manera, como usted dice, llamando a las autoridades, poniendo reportar qué ha pasado en ese lugar el accidente, o también, como usted me comentaba también en las diapositivas, los datos de los autos, lo que ha pasado, también podría ser una manera de ayuda. No necesariamente bajarse a, como también decía, ayudar a las víctimas necesariamente, ¿no? Claro, bueno. Yéndonos ya al criterio muy personal, ¿no? Yéndonos ya al criterio muy personal, si es que yo veo que que ocurre un accidente hace un par de segundos y no hay nadie que les socorra, pues ahí sí lo más prudente sería colocar o estacionar nuestro vehículo en un lugar seguro. Puede ser también con la distancia del caso y poder ayudar a las personas, ¿verdad? Pero si yo estoy pasando y miro que ya están vehículos socorriendo a esas personas, ahí sí lo que tendría que hacer es quizá ayudar notificando a las autoridades. Pero al menos sé que ya hay alguien que está socorriendo en esa emergencia. Yo tengo dos casos puntuales. Una vez, como fue hace muchos años, unos señores, yo iba en la vía, en la carretera, y unos señores me rebasaron y, qué sé yo, unos 50 metros delante mío, sufrieron un accidente, iban en una moto. Se perdieron pistas, salieron de la carretera. Bueno, yo los vi,
paré, los auxilié, los saqué de donde estaban y los llevé al centro de salud, porque no era un hospital, en la ciudad de Yaguachi, en la provincia del Guayas. Y allá yo ya me estaba metiendo en un problema porque los médicos me decían que no podía irme porque tengo que yo haber sido el que los atropellé. Pero los señores no estaban inconscientes, ya después se recuperaron un poco y ellos decían, no, si el Señor nos está ayudando, nosotros perdimos el control del vehículo en la carretera, Él nos está ayudando. Bueno, yo me metí en un problema esa vez allí. Otra vez pasó un niño, perdió el control de una bicicleta y se golpeó contra una caja de registro de la alcantarilla y el niño estaba sumamente golpeado, se había roto la cabeza y quería ponerse de pie y ya no podía por el sangrado que tenía, ¿no? Pero no estaba inconsciente el niño y nadie lo auxiliaba. Bueno, yo lo auxilié y ahí no me metí en problemas, lo llevé al lugar de salud, lo atendieron, le dieron los primeros auxilios, yo lo dejé ahí. Pasó que a las semanas, al mes, no sé cómo, los padres llegaron a mi casa, cómo llegaron, no sé, pero a agradecerme porque la ayuda que le había prestado al niño quizás le salvó la vida porque el sangrado que tenía era muy intenso, ¿no? Y podía morirse allí. Entonces, yo de esos casos me acuerdo de que he vivido por auxiliar a las personas. ¿Ya? En dos casos que se contraponen, ¿verdad? En el uno, quizá la experiencia no fue muy gratificante. Y en el otro, pues yo creo que debe haber sido una bonita experiencia el tener la oportunidad de ayudar y que valoren ese buen gesto que usted tuvo con las personas. Sí, eso me tocó he vivido, ¿no? Pero a veces digo, eso pasa con el querer ayudar. Y la otra parte que usted mencionó, que es la que ahora más nos detiene a querer ayudar en la carretera o en lugares, es porque tenemos temor a ser objeto de robo, de que nos hagan daño, ¿no? Porque no sabemos si esas personas, cuál es la intención de ellos, ¿no? Correcto, así es. Todo ese tipo de situaciones y experiencias, pues, conllevan a que nosotros tengamos nuestra propia manera de actuar, de pensar y también de persuadir ciertas cosas, ¿verdad? En alguna ocasión también me pasó a mí que al lado izquierdo, yo estaba yendo por el carril derecho, al lado izquierdo se impactaron 3 vehículos. Parece que por ahí uno de ellos hizo alguna maniobra un poco extraña y demás, pero y la verdad, yo estaba en paralelo a ellos por el carril derecho. Les miré, la verdad, y no sabía si parar o continuar. La verdad, yo continué mi marcha porque no quería yo verme involucrado en ese tipo de testificar o de saber qué pasó, ni mucho menos. Yo continué por mi carril y los vehículos se quedaron ahí chocados. No era un accidente de magnitud, ¿no? Pero sí era un impacto en el que hubo daños materiales. Pero bueno, son cosas y experiencias que uno va asumiéndolos y también se va aprendiendo y generando nuestro propio concepto con el paso del tiempo. Seguimos. Ayúdenme leyendo, por favor, la lámina que está en la pantalla. ¿Quién me ayuda? Los vehículos destinados. ¿Alguien? Los vehículos destinados, por favor. Los vehículos destinados al mantenimiento de electricidad y limpieza de vías, las grúas y otros de emergencia
deberán estar provistos de una lámpara que proyecte luz ámbar que efectúe un giro de 360 grados colocados en la parte más alta. Los vehículos de la policía, bomberos, ambulancias, además de la luz roja giratorio, utilizarán balizas de color azul. Estos son exclusivas de estos vehículos. Muy bien, excelente. Los vehículos destinados para el mantenimiento de electricidad y limpieza de vías, las grúas y otros de emergencia deberán estar previstos de una lámpara que proyecte luz ámbar que efectúe un giro de 360 grados, ¿verdad? Y los vehículos de policía, bomberos, ambulancia o vehículos de emergencia utilizarán las balizas. Creo que esto está claro, ¿verdad? No hemos tenido inconvenientes siempre los vehículos y eso sí, yo podría testificar desde mi criterio, los vehículos de electricidad, limpieza, grúas de emergencia siempre están debidamente identificados y con las luces del caso. Creo que esto sí es una experiencia buena para el tema de educación vial, de que los vehículos estén totalmente identificados, sobre todo en las noches. Finalmente, ante la aproximación de un vehículo y de una emergencia, el conductor del otro vehículo observará lo siguiente: si circula en el mismo sentido, cederá la vía colocándose al costado derecho. En una intersección deberá detenerse o ceder el derecho de vía. En un cruce de luz roja o señal de detención, reducirá la velocidad y cruzará solo cuando los demás vehículos hayan cedido el paso. En conclusión de todo esto, ¿qué es? Que cuando se aproxima un vehículo de emergencia, puede ser ambulancia, bomberos, Policía Nacional también, nosotros tenemos que ceder el paso, sea que nos toque ir a la derecha, sea que nos toque detener la marcha, nos toque esperar, si nuestro semáforo está en verde, nos toque esperar que pase la ambulancia por el semáforo en rojo y nosotros continuar, etcétera. En conclusión, siempre ceder la marcha del vehículo, ¿verdad? No sé si estamos hasta ahí. Creo que sí estamos, ¿no es cierto? Estamos claros. ¿Alguien hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Nadie? No, eso estoy de acuerdo porque es algo universal, ¿no? Que tenemos que respetar y ceder el paso, ¿no? Tratar en el menor tiempo posible ceder el paso a estas clases de vehículos que generalmente están haciendo un trabajo de emergencia, ¿no? O puede ser salvando la vida de una persona. Exactamente. Tenemos que siempre ceder el paso. En conclusión, sea que nos toque a la derecha, a veces nos ha tocado poner incluso a la izquierda porque no podemos pasar a la derecha, pero bueno. Lo importante es ceder el paso y contribuir en algo a que la vida de una persona se salve o que una emergencia sea atendida, un robo, un incendio, etc. Seguimos. Un tema importante o que nos llama bastante la atención es lo siguiente. Nos dice acá, intente planificar el recorrido con antelación. Recordemos siempre eso. Sobre todo en viajes largos, intentemos planificar el recorrido con antelación. ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? Quizá Francisco me puede ayudar leyendo. Intente planificar el recorrido con antelación. Recordando que debe elegir siempre el camino más corto y el que proporciona una mayor economía. Para entender mejor el concepto de consumo de combustible, es importante tener presente, además de rozamientos internos de los conjuntos mecánicos, las resistencias naturales al movimiento del vehículo,
Es la fuerza del motor lo que hace que el vehículo pueda vencer esas resistencias naturales, que son básicamente rozamiento con el piso del camino, resistencia aerodinámica, resistencia a las pendientes, uso correcto de las marchas. Ya, muy bien. Para entender mejor el concepto de consumo de combustible es importante tener presente, además de rozamientos internos de los conjuntos mecánicos, las resistencias naturales del movimiento de un vehículo. Es la fuerza del motor la que hace que el vehículo pueda vencer esas resistencias naturales, que son básicamente, y vamos a ver las resistencias naturales, el rozamiento con el piso del camino, la resistencia aerodinámica, las resistencias de las pendientes y el uso correcto de las marchas. Vamos a empezar con la fricción con el piso de rodamiento. Todo esto influye en el consumo de combustible, ¿no? A ver, empecemos. Fricción con el piso de rodamiento. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Fricción con el piso de rodamiento. Esta resistencia es generada en los neumáticos por su fricción con el suelo y se pone en evidencia por el ruido característico al girar los mismos. Aunque la fricción con el piso no pueda ser eliminada, deben evitarse algunos factores que aumentan esa resistencia, como ser cargar el vehículo con un peso superior para el cual ha sido proyectado. Además de aumentar el consumo, puede causar daños o el desgaste excesivo del conjunto mecánico en general. La condición de los neumáticos es un factor fundamental de la fricción por el piso. Presiones incorrectas, principalmente si son inferiores a las especificadas, aumentan considerablemente la fricción, la temperatura del neumático y consecuentemente su desgaste. La suspensión o dirección de desalineados aumenta la fricción con el piso. Observe cuidadosamente el mantenimiento del vehículo para evitarlo. Resistencias en pendientes. Cuanto mayor es el ángulo de inclinación en una pendiente, mayor será el esfuerzo demandado al motor del vehículo para vencerlo. Cuando el vehículo comienza la subida de una pendiente, la rotación del motor tiende a disminuir, requiriendo marchas más reducidas hasta estabilizarse en una marcha que permita vencer el declive sin que disminuya la rotación del motor. De esta forma, el consumo de combustible del vehículo es mayor cuando está subiendo a una pendiente, ya que el motor precisa un mayor número de revoluciones para vencer una determinada distancia. Gracias, Carlos. Muy amable, muy gentil. La fricción con el rodamiento del piso, tomar en cuenta dos aspectos importantísimos. Cargar el vehículo con un peso que sea adecuado, no excedernos en el peso, y la condición de los neumáticos debe ser la adecuada. ¿A qué se refiere con la condición? Primero, obviamente, que tenga un desgaste aceptable, es decir, que estén todavía aptos para circular, y segundo, que estén correctamente alineados y balanceados. Esos dos aspectos son importantes para que exista una buena fricción. Las presiones incorrectas, la suspensión o dirección desalineada aumenta la fricción con el piso. Observe cuidadosamente el mantenimiento del vehículo para evitarlo, ¿verdad? Acá también hace hincapié
o se debe hacer hincapié en el tema de que las llantas deben tener una presión o una medida de aire adecuada para cada una de las actividades. Resistencias en pendiente, cuanto mayor es el ángulo de inclinación de una pendiente, mayor será el esfuerzo demandado al motor del vehículo para vencerlo, ¿verdad? Cuando el vehículo comienza la subida de una pendiente, la rotación del motor tiende a disminuir, requiriendo marchas más reducidas hasta estabilizarse en una marcha que permita vencer el declive sin que disminuya la rotación del motor. De esta forma, el consumo de combustible es mayor cuando está subiendo una pendiente, ya que el motor precisa un mayor número de revoluciones. ¿Correcto? Así es como el combustible se va consumiendo y hay aspectos en los cuales o con los cuales se puede reducir en algo el consumo del mismo. Ayúdenos, por favor. Ingeniero, para Sí. acotar algo, esto de los neumáticos, de las llantas, es muy importante saber como conductores incluso qué tipo de llantas debemos de usar. Correcto. Para el tipo de suelo donde vamos a rodar, con el tipo de vehículos, ¿no? Porque hay llantas que son para cargas, otras que no son para cargas. Entonces, eso es muy importante y leer el catálogo con las libras de presión que deben de tener un neumático cuando andamos con carga y cuando no andamos con carga, porque no todos son la misma cantidad de libras de aire, ¿no? Entonces, esa parte también nos ayuda mucho a evitar accidentes de tránsito, porque creemos que eso no es importante y debemos de prepararnos. Si nos falta conocimiento, pedir conocimientos a personas que son eruditos en neumáticos, ¿no? Y que nos capaciten. Así es, correcto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, es importantísimo el tipo de neumático también. Los neumáticos generalmente existen para asfalto, para tierra, para lodo, neumáticos que permiten al vehículo que pueda circular a mayor velocidad y neumáticos que permiten al vehículo que pueda circular por terrenos un poco más inestables o terrenos con algún tipo de gradiente, pero el vehículo puede ganar algo de fuerza y agarre y reducir un poco la velocidad. Si es que no empleamos o no utilizamos o no recorremos con el neumático adecuado el terreno, también tiende a desgastarse más pronto. Un neumático que sea apto para tierra, para lodo, para actividades de campo, se desgasta rápidamente en el asfalto, ¿verdad? O viceversa también. Gracias. Seguimos. Resistencia aerodinámica. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Resistencia aerodinámica. Resistencia aerodinámica. La resistencia aerodinámica es el resultado del propio movimiento del vehículo, aumentando en razón directa de la velocidad y del área frontal del mismo. El coeficiente penetración aerodinámica es inherente al proyecto del vehículo. Por lo tanto, es importante destacar que la máxima eficiencia aerodinámica del vehículo es obtenida cuando se conduce con las ventanillas cerradas. Utilice, si es posible o si está disponible, el sistema de ventilación interna y o el aire acondicionado para lograr la renovación del aire, ventilación del compartimiento de los pasajeros. Ya, perfecto. Gracias. La resistencia aerodinámica no es más que la presión que ejerce el aire en contra del vehículo cuando nosotros estamos circulando. Mientras más rápido circulamos, más presión va a ejercer el aire hacia nuestro vehículo, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice que una recomendación es conducir con las ventanas
elevadas, es decir, totalmente cerrado el vehículo. ¿Para qué? Para que el aire pueda fluir o circular de manera más rápida y adecuada. ¿Qué sucede? Los vehículos que tienen tal vez la parte frontal plana tienen mayor choque de aire o mayor resistencia aerodinámica. ¿Por qué? Porque el aire no puede romperse y abrirse al vehículo. Mientras que los vehículos que tienen un capot o una delantera en forma de punta, de triángulo, como se lo quiera ver en base al diseño, tienen una menos resistencia, porque esa puntita o ese aire es quien va rompiendo la fricción del aire, ¿verdad? O la resistencia aerodinámica. Por eso hemos visto a veces que en carros grandes le ponen una, no sé el nombre técnico, pero le ponen una cosita arriba de plástico formando una especie de ángulo de 45 grados, ¿verdad? Con el objetivo de ¿qué? De que el aire ayude a fluir por ahí. O en la parte de atrás también los alerones que se llama, eso permite hasta cierto punto, obviamente, dependiendo del diseño del alerón, que el vehículo se mantenga estable en la parte de atrás. Y eso se lo hace a través de la resistencia aerodinámica. El uso de caja de velocidades, por favor, ¿quién me ayuda con el uso de caja de velocidades? El uso de caja de velocidades. Por favor, ¿nadie? Uso de la caja de velocidades. El correcto uso de la caja de velocidades es un factor determinante para la mayor economía y el óptimo desempeño del vehículo. Las velocidades más apropiadas a los cambios de marchas varían de acuerdo con el vehículo y se encuentran indicadas en el manual del propietario. En vehículos equipados con tacómetro, emplea el mismo para efectuar los cambios de marchas dentro de los límites de rotación más adecuados, generalmente situados entre las rotaciones de torque y potencia máxima del motor. Importante, nunca haga llegar el motor a velocidades de giro de la potencia máxima, franja roja del tacómetro, ya que por encima de tal velocidad de rotación pueden producirse. No prolongue demasiado las marchas y no fuerce el motor del vehículo, utilizando marchas altas en ciertos tramos donde es más apropiado el uso de marchas más reducidas. En descensos utilice una marcha equivalente a la que sería necesario utilizar para vencer el mismo tramo de subida. Utiliza el motor como freno. Al conducir a velocidades constantes se debe desarrollar una velocidad de crucero compatible con las condiciones ambientales del tránsito y del vehículo. No utilice la potencia máxima al conducir en velocidades de crucero. Gracias. Muy amable. Acá esta parte del uso de la caja de velocidades creo que nos deja también claro, ¿verdad? No sobre revolucionar el motor, ¿no es cierto? Al momento en el que nosotros nos extendemos demasiado para cambiar de marcha, ¿qué sucede? Estamos revolucionando al motor. Al momento de revolucionar al motor, indudablemente el uso de combustible es más elevado o el motor mismo necesita más combustible para poder satisfacer esa fuerza que nosotros estamos ejecutando. Por lo tanto, tratar siempre de evitar las marchas en las cuales se force el motor o se exija mayor potencia o mayor fuerza de lo que nosotros necesitamos. A veces por temas de rapidez, a veces por temas incluso de hábito, de costumbre de conducción, revolucionamos el vehículo. Y eso a la final también resulta un consumo de combustible. Seguimos. Recomendaciones básicas para conducir con economía. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las recomendaciones básicas para conducir con economía? Recomendaciones básicas para conducir con economía. Durante el calentamiento del motor, no lo deje funcionando largos periodos en marcha lenta. Siempre que fuera posible, mantenga el vehículo a una velocidad media que permita seleccionar una marcha más alta. No acelere en los intervalos de cambios de marchas. No acelere el motor antes de detenerlo. Tal procedimiento,
Además de desperdiciar combustible, diluye el aceite lubricante del motor. Anticipe las detonaciones retirando el pie del acelerador para que el motor disminuya la velocidad del vehículo. Utilice el motor como freno en pendientes largas y acentuadas. No descender nunca a una pendiente con la palanca de cambios en punto muerto, ya que además de estar prohibido, perjudica la lubricación de la transmisión y sobrecarga los frenos. Al detener el vehículo, siempre se debe desconectar el motor. Al abastecer el depósito de combustible, evite llenarlo excesivamente, ya que se puede derramar el combustible con el vehículo en movimiento. Evite desperdicios y contribuye a disminuir la contaminación. Siempre que fuera posible, procure informarse sobre las condiciones de tránsito de las carreteras, eligiendo el recorrido que presente las mejores condiciones de desplazamiento. Realice solamente con su concesionario de preferencia todos los servicios indicados en el plan de mantenimiento, que consta el manual respectivo. Gracias, muy amable. Recomendaciones para conducir con economía. Durante el calentamiento del motor, no deje funcionando largos periodos en marcha lenta. Siempre que fuera posible, mantenga el vehículo a una velocidad media que permita seleccionar una marcha más alta. No acelere en los intervalos de cambio de marchas. No acelere el motor antes de detenerlo. Tal procedimiento, además de desperdiciar el combustible, diluye el aceite lubricante del motor. Anticipe las detenciones retirando el pie del acelerador para que el motor disminuya la velocidad del vehículo. Utilice como freno o pendientes largas y acentuadas. Utilice el motor como freno en pendientes largas y acentuadas. No descender nunca una pendiente con la palanca de cambios en punto muerto, es decir, neutro, ¿verdad? Ya que además de estar prohibido, perjudica la lubricación de la transmisión y sobrecarga los frenos. Al detener el vehículo, siempre debe desconectar el motor. Al abastecer el depósito de combustible, evite llenarlo excesivamente, ya que se puede derramar combustible con el vehículo en movimiento. Evite desperdicios y contribuya a disminuir la contaminación. Siempre que fuera posible, procure informarse sobre las condiciones de tránsito de las carreteras y eligiendo el recorrido que presente las mejores condiciones de desplazamiento. Realice solamente con su concesionario de preferencia todos los servicios indicados en el plan de mantenimiento que consta en el respectivo manual. Este tipo de cosas que nosotros nos dan a veces son cosas que conocemos, ¿verdad? Cosas muchas veces sencillas que nosotros sabemos, que a veces son temas de sentido común, temas de intuición, cosas que nosotros podemos tenerlo presente, que podemos prevenir, cosas que sabemos, pero quizá no la ponemos en práctica. Cosas sencillas, ¿verdad? Como no sobreacelerar, cosas sencillas como andar despacio, no bajar una pendiente en neutro o en punto muerto, porque eso puede perjudicar a los frenos. Utilizamos demasiado freno, incluso podemos llegar a perder los frenos o peor aún, ocasionar algún tipo de accidente, no solamente un desperfecto mecánico, sino desencadenar algún accidente grave. Muy bien, finalmente, para ir concluyendo todo esto, vamos a leer nada más esta partecita que dice los efectos del alcohol. Es importante porque gran parte de los accidentes o gran parte de los problemas en las vías ocurren justamente por esto, por el tema del alcohol, ¿verdad? Dice, anualmente el 50% de todas las muertes en accidentes de tránsito de por lo menos uno de sus conductores o de un peatón son debidas a incapacidades causadas por el alcohol. ¿Es eso lo que queremos? Veamos más de cerca cómo el alcohol afecta la capacidad del conductor. Debido a que el alcohol actúa como una droga depresora en su organismo, su capacidad de regir la situación disminuye.
Debido a que el alcohol afecta las inhibiciones, las personas en estado de embriaguez piensan y hacen cosas que normalmente no harían. Recuerda la última fiesta a la que concurrió. El alcohol también ocasiona una pérdida de coordinación, como habla confusa, visión impedida y visión canalizada. El alcohol hace perder el juicio, volviendo más lentas sus reacciones ante diversas situaciones y eliminando las inhibiciones sobre lo que se hace. El alcohol no elimina la sed, en realidad deshidrata. El alcohol precisa agua para metabolizarse en su cuerpo. Es por ello que quien amanece bebe, amanece al día siguiente. A ver, es por ello que quien amanece bebiendo, amanece al día siguiente con la boca seca. El cuerpo elimina el alcohol a través del hígado a una velocidad de 1 dosis por hora. Si se bebe 4 dosis, tardará 4 horas para eliminar el alcohol de su organismo, a una velocidad aproximada de 1 dosis por hora. Es importante conocer cómo su cuerpo reacciona ante el alcohol para saberlo cuando la ley lo considera legalmente intoxicado. Aquí tenemos una regla práctica. Hasta el 0.02% en caso de manejar debe ser extremadamente prudente. Es el límite máximo admitido por las reglamentaciones vigentes. 0.02%, ¿verdad? 0.02% a 0.08% evite manejar. Está físicamente impedido, llame a otra persona para manejar o tome un taxi. Es decir, no maneje. Y 0.09% más, no maneje. Nunca. Si sale de una fiesta con 3 o 4 dosis de alcohol en el cuerpo, sus pupilas estarán totalmente dilatadas y sus ojos en general estarán mucho más sensibles a la luz. Si fuera sábado a la noche, bien tarde, la hora más peligrosa de la semana para manejar, considere que sus reacciones serán más lentas. Su juicio estará perdido y tendrá que enfrentar la realidad. En conclusión, no manejemos bajo efectos de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Precautelemos la integridad de nosotros y de nuestros seres queridos. Muy bien, con esto, queridos alumnos, me estoy despidiendo. Procederé a revisar lo más pronto posible las tareas. Les deseo que tengan un excelente resto de semana. Ha sido un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, profe, que le vaya muy bien, muy útil toda esta información, todo este conocimiento. Gracias. Gracias, muy amable. Que les vaya muy bien también a todos ustedes. Hasta luego.